Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo, pastor principal de Ministerios Hepzibah, director general del Instituto Bíblico Hepzibah. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta serie, 16 temas. ¡Wow! Se fue muy largo, pero creo que era muy importante profundizar en algunos temas, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque hemos aprendido juntos muchas cosas. De verdad, créeme que siempre que comparto la palabra, nueva revelación viene. Entonces, disfruto mucho dar estos temas, disfruto mucho estudiar y profundizar en algunos textos. Gracias a Dios porque hoy vamos a concluir el tema el pan para los hijos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la sabiduría y la revelación que Él tiene destinada para esta hora a nuestras vidas. Amén. Precioso y buen Dios, todopoderoso y eterno, Papá, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente a ti. Gracias porque tienes revelación, Señor Dios, grande, hermosa, perfecta. Gracias, Señor. Te pido que nos des sabiduría de lo alto, que seas tú trayéndonos una revelación, Señor, fina, clara de lo que dice tu palabra. Queremos caminar en tus propósitos, no en ideas de hombres, no en filosofías, no en doctrinas huecas, sino lo que tu palabra dice. Precioso y buen Dios, permite que en este día, en esta hora, tu gloria descienda sobre nosotros y nos conceda el favor que necesitamos. Te amamos y te adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues bueno, vamos a continuar y mira, todo este estudio tiene que ver con un texto base, el pan para los hijos. Vamos a encontrarlos y por favor me acompañas ahí, vamos para allá. Hoy concluimos este tema y creo que ya tenemos todos los elementos. A veces lo veo así como pequeñas partes de un rompecabezas. Ya tenemos todas las piezas para poder formar la imagen y para poder tener con claridad lo que está plasmado ahí. Creo que esto mismo ha pasado con este estudio. Ya tenemos todos los elementos para poder interpretar claramente lo que dice Marcos capítulo 7. Amén. Vamos ahí, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, en el capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo número 24. Pero antes de comenzar, quiero comentar algo muy interesante. Mira, dice aquí, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Fíjate, es bien interesante porque esta región, como dice aquí el evangelista Marcos, no pertenece, digamos, a la tierra de los judíos, no estamos en el territorio, digamos así, donde el pueblo de Dios vivía. Más bien, todo lo contrario, era un lugar en donde había pues más gente, digamos así, incrédula, idólatra, vamos, gente que no conocía de Dios o que si conocía no quería conocer al verdadero Dios porque tenían sus propias ideas, tradiciones, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Si tú te das cuenta en el contexto del evangelista Marcos, dice que Jesús había pasado ya tiempo ahí en Jerusalén con los judíos, en las ciudades de esta gran nación hebrea, y resulta que pues a lo mejor cuando Jesús se fue ahí en Fenicia, ¿no? En esta tierra, en esta región de Tiro y de Sidón, ¿sabes? Pasó probablemente algunas semanas ahí. Muy probablemente, fíjate bien, muy probablemente como para descansar. Los fariseos y los escribas ya estaban ahí duro, 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 duro contra Jesús. Y creo que Jesús se fue a descansar. Seguramente quiso pasar desapercibido, pero pues ¿qué crees? No lo logró porque es imposible que un hijo de Dios quede ahí como de incógnito, que pase desapercibido. Yo estoy convencido que el eterno y buen Dios nos ha dado gracia y que podemos ser, no podemos, sino debemos ser, luz en medio de las tinieblas. Si tú has leído, por ejemplo, todo el capítulo 7, nos habla, por ejemplo, que Jesús había estado ya en otras partes también predicando y que se fue, empezó allí en Tiro, en Sidón. Después dice que se fue a Decápolis, después fue a Cesarea de Filipo
Y así pasó un tiempo allá, después obviamente regresa a Jerusalén y concluye la escritura diciendo que obviamente a Jesús lo crucificaron. Bueno, volviendo a Marcos capítulo 7, en este pasaje bíblico que vamos a estudiar, dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Ves lo que digo? Quería como descansar, quizás, como no ser, a lo mejor tan, ¿cómo decirlo? Pues que la gente estuviera ahí haciendo preguntas o que les estuviera administrando. A veces es necesario que como padres se aparten un poquito para descansar de los hijos. Mira lo que va a decir. Y la verdad lo recomiendo. A veces los hijos se convierten en una carga y no lo digo de una manera negativa o de una forma, digamos, pues mala onda, ¿no? A veces los papás tienen que darse su chance. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir como lo concibo de una manera emocional y psicológica. Fíjate, cuando la pareja se casan, casi siempre yo procuro decir a los nuevos esposos que procuren no tener bebé hasta después de un año. ¿Por qué? Porque en ese año bueno, van a conocerse de una manera más íntima, van a darse cuenta de retos, van a darse cuenta de cosas que tal vez como novios no era tan evidente. Pero una vez que ya viven juntos, pues entonces habrá ajustes de manera literal. Cuando los hijos llegan muy temprano a esa pareja, lo voy a decir así, se convierten en un estorbo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no acaba de decirle quién es él a ella o ella a él. Y entonces imagínate que ya tenemos aquí un extraño que nos demanda todo el tiempo. Hay que cambiarlo, hay que cuidarlo, hay que bañarlo, hay que hacer 20,000 cosas. Y cuando llega un bebé, que desde luego es una bendición, pues toda la atención está ahí dada a esa criatura y se empiezan a descuidar uno del otro. Bueno, claro, llegan los hijos, puede ser uno, dos, tres, no sé cuántos hijos esta pareja ha planeado, algunos a lo mejor no estaban tan planeados, pero como quiera ya llegaron. Llega en un momento en que se olvida uno del otro, en que es tanta la tensión y la presión de hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que educarlos, hay que mandarlos a la escuela, hay que ver que van bien, su comportamiento, etcétera, etcétera, que cuando va pasando el tiempo, él se siente como extraño ya, o ella misma se siente como extraña ya en la relación entre ellos. No sé si me estoy explicando. Es muy importante, fíjate bien, como papá, que en determinado momento te alejes de tus hijos y que se reencuentren como esposo, como esposa, como amigos, como amantes, como personas que desearon y quisieron estar toda la vida. Los hijos, escucha lo que voy a decir. Sé que a lo mejor algunos podrían no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y está bien, pero te voy a decir algo, un día los hijos se van a ir. Y cuando te des cuenta, tal vez él o ella ya no está. O tal vez él o ella ya se desgastó. O él o ella su amor se ha enfriado. ¿Qué sé yo? Los papás tienen una gran responsabilidad. Y la responsabilidad de él es con ella. Y la responsabilidad de ella es con él. No con los hijos. Los hijos vienen a complementar. Los hijos van a depender de ellos. De ellos. Pero si ellos no están, entonces, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? Así que esa es la razón por la cual Jesús buscaba a veces estar solo e irse, ¿eh? E irse. En algunas ocasiones vemos que se apartaba solo con Juan y Pedro, a veces iba Andrés también y Santiago, pero mira, había en ocasiones en que incluso los dejaba ahí y él se iba. ¿Para qué? Para tener una relación con su Padre espiritual. Si usted es un ministro, tiene que haber momentos en que tenga que apartarse de la rutina de la iglesia, de la congregación, de los estudios, ir y descubrir o rescatar sus relaciones consigo mismo, con los amigos, con la familia, etcétera. Es mucho, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces vemos que Jesús quería pasar desapercibido, no quería que nadie se supiera que estaba ahí, pero no pudo esconderse. Versículo 25.
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Voy a ir explicando cada uno de estos versículos de tal manera que desde hace un momento ya tenemos todas las piezas del rompecabezas y creo que vamos a entender de verdad la tremenda enseñanza detrás de Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. El eterno buen Señor quiere darnos una lección como papás, como hijos, como una familia espiritual. Y luego dice aquí, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a casa, a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija estaba acostada en la cama. Amén. Qué hermoso versículo. Entonces, retomando un poquito, Jesús se apartó, dice en el versículo número 24, quería pasar desapercibido, es más, termina diciendo el verso 24, se quería esconder. Lo voy a volver a decir y miren, quien me conoce sabe que si repito algo es porque es muy importante. Si tú no descansas aún, escúchame bien, si tú no descansas aún de la obra, llegará en un momento en que no tendrás pilas, en donde no tendrás energía, en donde ni siquiera a lo mejor vas a estar físicamente porque morirás. Cada uno de nosotros debemos de entender, como dice Eclesiastés capítulo 3, que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para acercarse, pero también hay tiempo para alejarse. Hay tiempo para servir y hay tiempo para ser servido. ¿Sabes qué hago yo cuando me voy de vacaciones? Que procuro casi siempre que sea una semana. Mira, si se atraviesa, por ejemplo, el domingo, o si de pronto me levanté y también tengo esa hambre, voy y busco una congregación y me siento en una silla o en una banca como alguien más a escuchar al predicador y dejar y esperar que el eterno Dios me hable. No me presento, en ocasiones lo he hecho, pero hasta el final. Hola, pues mucho gusto, muchas gracias, fue de bendición, soy el pastor fulano de tal. Y algunos me han dicho, pastor, se hubiera presentado en un principio y le hubiera dado lugar. No, hermano, vengo a descansar. ¿Sabes? El descanso es un mandato de Dios. Si tú eres un hijo y eres obediente, tienes que guardar esto en tu mente y en tu corazón. Aquí lo dice y no lo digo yo. Jesús quiso pasar desapercibido, Jesús quiso esconderse, Jesús se apartó de la cotidianidad. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que no tengo dinero. Y te voy a decir algo, ¿y quién dice que necesitas dinero? A veces son puros pretextos. Lo que tú necesitas hacer es programar tu vida y confiar en Dios. Fíjate bien lo que digo. No necesitamos mucho dinero, necesitamos de verdad ser conscientes que este cuerpo también se desgasta y también necesita cuidado y también necesita apapacho. Jesús mismo se iba a esconder porque seguramente no faltaba que, oye, Jesús esto, oye, ¿tú qué piensas de aquello? Oiga, ¿qué decido? ¿Negro, verde? Oye, ¿sí voy o no voy? ¿Sabes? De verdad, creo que los que somos siervos amamos servir, amamos que la gente nos tome en cuenta, que nos pregunte cosas a lo mejor que ni nada tendrían que preguntarnos, pero de verdad lo hacemos con amor. Llegará en un momento en que digas, basta, no voy a contestar el teléfono, no le voy a contestar la llamada a esta persona, no voy a estar, necesito estar pilas para poder verdaderamente servir con amor y con calidad a los que amo. Esa es la primera parte y lo dice el versículo número 24. No te quedes ahí, no digas por favor, me voy a ir a descansar ahí a la iglesia. Claro que no lo vas a poder hacer. No busques descansar en un lugar donde sabes que te van a ir a buscar, te van a ir a encontrar, te van a ir a distraer. Aléjate, aléjate. Esa es la recomendación. Amén. Versículo 25. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Ok. La Biblia nos dice que ciertamente la región de Tiro y de Sidón decía, ¿verdad? Era un lugar muy apartado en donde ya no llegaba, digamos, la costumbre entre los judíos de tener un Dios, de servir a Dios, de congregarse en el templo, etc.
Era un lugar donde, mira, ni siquiera tal vez había una sinagoga, ni siquiera había una comunidad a donde Jesús pudiera llegar y estudiar, porque no iba a eso, compréndelo, no iba a eso. Entonces, mucha gente, cuando no viene el conocimiento de la palabra, pues no es considerado número uno como hijo. ¿Por qué? Porque lo que nos hace hijos es haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y entregado nuestra vida a Él. Esta gente no había escuchado de Jesús, seguramente lo reconoció esta mujer porque, pues claro, un hijo de Dios es luz en medio de las tinieblas. Pero lo que quiero decir es que Jesús se fue a esta región y obviamente eran idólatras, eran personas que vivían de una manera por lejos de la perfecta voluntad del Padre, quizás ni conocían quién era el Padre, ¿de acuerdo? Pero Jesús no fue en plan de evangelismo, Jesús fue en plan de descanso, ¿de acuerdo? Claro, los que somos de pronto, ya lo traemos en la sangre, ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos evangelizándole a alguien, pero de verdad, ubícate en todas las cosas, en respetar los tiempos. Si tú lees en Génesis capítulo 1 dice que Dios descansa. En el capítulo 2 lo enfatiza, Dios descansa. En el capítulo 3 se enfatiza, Dios descansa. Por lo menos en los primeros 3 capítulos nos dice que es tiempo, momento, necesario, indispensable que como papá tú tengas que descansar. Guárdalo en tu mente y en tu corazón. Amén. Entonces, dice aquí que pues esta gente no había escuchado de Jesús, no había escuchado seguramente ni siquiera del Padre, pero que esta mujer definitivamente sabía que su hija tenía un mal espíritu. Entonces, nos damos cuenta aquí que crea o no crea la gente, no significa que no suceda. A lo mejor estas personas no habían escuchado hablar del eterno buen Dios, pero sí sabían que existía un maligno y que ese maligno estaba atormentando a su hija. Aquí vemos entonces a una madre preocupada por su hija, desde luego. Esta hija, dice, tenía un espíritu inmundo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace inmundos? Bueno, pues que no nos alejamos del mundo, que no estamos sin el mundo, sino que nos metemos en los afanes, en la brujería, en todas esas cosas perversas, todas esas cosas que a lo mejor hacíamos, ojo, porque ni siquiera sabíamos que era desagradable al Eterno. Pero una vez que conocemos, ok, está bien, ya sé que esto no lo debo de hacer, ¿de acuerdo? Así que, sí, mira, también te voy a poner un paréntesis aquí. Un poquito antes, en el versículo 18 y 19, hay una enseñanza que Jesús estaba dando. Fíjate, terminó de dar esta enseñanza. Dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra de su corazón, sino en el vientre, y sale por la letrina. Esto decía, haciendo limpios a todos los alimentos. Mira, ¿por qué estoy leyendo esto en el contexto del verso número 25? No culpemos a las personas porque hacen lo que sea que están haciendo. ¿Sabes? Lo que hacen lo hacen porque no saben que no deberían de hacerlo. Dicho de otra manera y más sencilla. No te atrevas a creer que porque tú eres espiritual puedes mirar de reojo y decir, esa persona idólatra, vistes, tiene un mono o una mona allí. ¿Sabes qué? Ten mucho cuidado y sé respetuoso. Si esa persona practica brujería o practica la idolatría, es porque tú no le has predicado. Te aseguro que cuando esa persona venga a conocimiento, mira, ni siquiera tendrás que decirle quita eso o tira aquello, o eso es del diablo, eso no le agrada a Dios, etc. ¿Por qué? Porque la bendita palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús mismo, un poco antes del encuentro con esta mujer, se da cuenta o está enseñando que, pues lo limpio es para los limpios, pero lo sucio, mira, dice la escritora que en una ocasión hasta criticaron a Jesús porque decían, ve, sus discípulos no se lavan las manos. Uy, qué tremendo, qué tremendo.
como ellos eran tan exagerados y lo hacían públicamente para que todo el mundo los viera, por eso creían que eran más espirituales, la verdad es que eran sepulcros blanqueados. Y el que tenga oídos, que oiga. No te atrevas, ni como hijo ni como padre espiritual, a criticar a otros. Porque si ellos no conocen, es porque los que saben no les han enseñado. Así de sencillo. Amén. Fíjate bien, dice en la Escritura que Jesús fue allá porque al final del día Jesús no solo vino por los judíos, sino vino por los que no somos judíos, que somos gentiles. ¿De dónde nos sacó el Señor? No de ahí. Entonces, ¿por qué me voy a espantar porque fulano mengano practique brujería o vaya al tarot o haga tal o haga cual? Yo estuve allí. Pero cuando vine al conocimiento, el Señor tuvo misericordia de mí y me revestí de justicia. Aleluya. Luego entonces lo que la bendita palabra nos está mostrando es que Jesús fue allá sabiendo que allá se practicaban y hacían cosas raras, pero vino por todos. Dicho de otra manera, Jesús no solamente es para ti y para mí como cristianos o como creyentes, no. De tal manera amó el eterno buen Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿A dónde? Al mundo. ¿Te das cuenta? Para que todo aquel que crea obedientemente en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo van a obedecer a Jesús si no lo conocen? ¿De quién es entonces la responsabilidad? Lejos de criticar a alguien, predícale a ese alguien. Mira, a algunos discípulos les costó trabajo esto. De verdad, yo he escuchado a ministros, a gente de muchos años dentro de la fe, viendo a unos y es un idólatra, hace tal, mira cómo se vista, mira cómo habla, mira lo que hace, mira lo que oye, mira. ¿Sabes qué, mijo? Por favor, entiende. La Escritura nos revela. ¿Te acuerdas que Pedro estaba en la casa de un pagano, de un hombre gentil, de un hombre que no, pues que no era un judío? Mira el pensamiento del Pedro, religioso, duro, mira, injusto, ante todo injusto porque, pues, ¿quién era el Pedro? Lo negó, era un cobarde, shalala, pero el Señor le tuvo tanta paciencia al Pedro que un buen día le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Agarra tus cositas y quiero que te vayas a tal lugar, a la casa de un tal Cornelio. Y yo creo que el Pedro dijo, ándale, ¿cómo voy a ir a meterme a la casa de un gentil? Pues tuvo que obedecer. Eso estaba por ahí de Hechos capítulo 10, ¿amén? Y estando ahí, dice la Escritura que vino una revelación sobre Pedro. ¿Recuerda? Venía un paño y habían diferentes animales, pero para los judíos eran inmundos y el Señor le dijo, Pedro, mate y come. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Sabes? El Pedro se le olvidó la lección que Jesús había dado, que lo que entra va para el excusado, que lo que sale, sale del corazón. Él estuvo en esa enseñanza y se le olvidó. Y en su rollo religioso se le olvidó decirle, papá, pues si tú me estás diciendo que coma, voy a comer. Aleluya, ve qué hermoso. Cuando el Señor va a este lugar, a esta región de Tiro y de Sidón, desde luego que se encontró a una mujer que no vivía bien y que por supuesto esa mujer estaba sufriendo las consecuencias de no conocer al Señor. Hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que te necesita. Amén. Dice entonces aquí una mujer que era griega. Pero esta mujer tenía una hija y esa hija tenía un demonio, tenía un espíritu inmundo. ¿Sabes cuál es la labor tuya y mía? No de espantarnos de que los demonios andan ahí haciendo estragos y moviendo en violencia o en esto o en aquello, sino que vayamos y liberemos a esas personas del engaño de Satanás. Y que a lo mejor estén haciendo tal o cual cosa, ve y háblales de quién es Cristo y de que Cristo les puede liberar, sanar, restaurar. Cada uno de nosotros debemos de ir, no importa si son griegos, si son espiritistas, si son de tal o cual religión, ¿sabes? Ve y háblales. El Señor Jesucristo dijo, vayan.
y hagan discípulos. Mira, dice que esta mujer, vamos a seguir, por favor. Dice en el verso 26, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Ve, esta mujer rogaba a Jesús. Rogaba a Jesús. Esa es una hermosa, pero de verdad una hermosa noticia. Yo pensé que tenía que ser judío para ser del pueblo de Dios. No soy judío, soy mexicano, mi padre, mi madre no son judíos. No puedo hacerme judíos, un judío es de nacimiento, punto. ¿De acuerdo? Pero también no lo necesito. Conozco a muchos cristianos que hoy están judaizando, está bien, que Dios los bendiga, necesitan conocer evangelio de justicia. Te voy a decir, esto es muy claro. El Señor pensó en que uno no judío, uno que a lo mejor viene de un trasfondo horrible, ese uno también lo llamara por hijo. Aleluya. Qué hermoso saber que no necesito ser judío, sino tener una relación perfecta con mi Padre Celestial y que a manera de que mi fe sea más sólida, yo me revestiré con ese manto de justicia y el poder que el Eterno ha puesto sobre mí será manifiesto donde quiera que vaya, donde quiera que esté y con quien quiera que esté. No necesito ser un judío porque no solo los judíos son llamados a ser pueblo de Dios, ni tan solo ellos pueden ser hijos de Dios, sino todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. No judaice y tampoco imite lo que hace uno o lo que hace otro. Ay, pastor, hay que hacer esto, pues ¿qué tiene de malo? Así jalamos más gente. Yo no necesito ser la imitación de nadie. Soy un hijo, me baso en lo que dice la bendita palabra y permaneceré en ella, ni a derecha ni a izquierda, y yo sé que su promesa es bendecirme. Amén. Luego entonces, no puedo agarrar de aquí, de allá, de chile y de mole, como para que yo le agrade a la gente. ¡Qué carambas! Imagínate, mejor es obedecer y ser agradable al eterno y buen Dios que agradar a los hombres, que finalmente ellos nunca se van a saciar y algo tarde o temprano les va a incomodar y vas a terminar siendo objeto de vituperio. ¿Estás entendiendo lo que digo? Porque eso dice la Biblia. Y luego dice aquí que Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Ojo, a lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero dice aquí, deja primero. No le estaba diciendo que no se iban a saciar. ¿Captas? Por eso es lo que estoy diciendo. Hay personas que dicen, no se dice Jesús, se dice Yeshua. No se dice Dios, se dice el Adonai. No se dice Jehová, se dice Jehová. Mira, está bien, creo que por conocimiento todo eso está padre, pero yo soy hijo. ¿Cómo le dices a tu padre natural? Hay quienes le dicen jefe, papá, no sé, no sé cómo tú le digas a tu papá o a tu mamá, a lo mejor hasta por su nombre, ¿no? Te voy a decir algo. No es como le digas, sino realmente lo que te une a él o a ella más allá de la forma en que le dices. Seguramente le dices de una manera cariñosa. Yo he visto algunos que dicen, hey viejo, y no le dicen viejo como de manera despectiva, sino amorosa, ¿no es cierto? Mira, no adoptes cosas que no te corresponden. No, podría ser hasta una mala copia de alguien. Eres hijo y ve a la recámara de tu papá o tu papi o como quieras decirle y dile, Señor, quiero yo tener una relación contigo de manera privada y especial. No necesito hacer lo que fulano mengano. Conoce cuál ha de ser la forma en la que tú te relaciones con tu papá. ¿Verdad que tú te relacionas de una manera diferente que tu hermano o tu hermana con tu papá o tu mamá? ¿Verdad que sí? Claro, somos únicos. La clave aquí es que Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos. Todo esto que he enseñado es primero para que te sacies tú, para que aprendas, para que te capacites. Pero no estoy diciendo que somos no sé, como si estuviéramos en una burbujita y ya ni siquiera el aire del mundo nos vaya a dar porque nos vaya a ensuciar nuestra vestimenta. No, nada de eso. Lo que quiero decirte es que cuando tú entiendes que tú eres hijo y te sacias, vas a con mucho gusto y con mucho amor compartir con los demás. ¿Por qué?
porque ahora sabes que lo que el eterno y buen Dios hizo contigo es tremendo, es maravilloso, y que tú podrías hacer exactamente lo mismo con los demás. ¿Por qué? Porque tú ya mismo lo experimentaste. ¿No es cierto? Jesús no le dijo, oye tú, pues, ¿quién eres o cómo? Nada, nada, nada. Y le dijo, mira, mira, mija, deja que primero coman los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos. Subráyelo, por favor, subráyelo. No está bien tomar el pan de los hijos. Si has escuchado ese dicho que dice candil de la calle, oscuridad de su casa, la Biblia lo dice también. El que no provee a los suyos es peor que un incrédulo o peor que un impío. Tú debes servir primero a tu casa. Tú debes amar primero a los de tu casa. Tú debes ministrar primero a los de tu casa y proveerles todas y cada una de sus necesidades. Y después allá afuera. Y después allá afuera. Porque la Escritura dice, ámate a ti y luego a tu prójimo y después a los de afuera. Amén. No está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, los judíos a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no son hebreos, les llamaban por perros. Es un perro. De una manera así despectiva. Cualquiera dirá, wow, el Señor se pasó, ¿eh? Le dijo a la mujer perra. Pues ¿quién tiene perrillo? Pues una perra. Se pasó, la ofendió. Mira, la verdad es que estamos hablando en un contexto en donde esta era la forma. Así era como se conocían o se trataban. Pero si te das cuenta, aun cuando pareciera despectivo, Jesús no lo hizo con dolo o con coraje o con odio, porque dijo, no es bueno echarlo a los perrillos. Usó un diminutivo, de tal manera que sí, es una manera, digamos así, agresiva en el contexto, ¿no? Hebreo o judío, pero no con un dolo. Y tanto fue así que la mujer misma entendió que Jesús no la estaba ofendiendo. Mira, si tú te das cuenta, en el libro del apóstol Pablo a los de Éfeso, en el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, nos está hablando precisamente que la salvación vino para los judíos. Pero ¿sabes qué? Los judíos, entre que creyeron y no creyeron, el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que también la salvación es para los gentiles. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que hizo Jesús otra vez fue ir hasta su tierra. ¿Para qué? Para que también a ellos supiera su propia necesidad. Ellos no estaban listos para creer. Los hebreos ya estaban listos para creer. Ellos estaban esperando el Mesías. Tal vez los no judíos no habían escuchado de un Mesías. A los suyos vino primero. La palabra se cumple, pero no por eso Jesús deja a un lado a los demás. ¿Captas lo que estoy diciendo? Así que el apóstol Pablo lo está explicando en Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante. Amén. Mira, vamos a leer un texto en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ese sí quiero que lo leamos. Está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan en el capítulo 10. Amén. Capítulo 10. Aleluya. ¿Ya estás? Dice en el versículo número 16, y quiero que lo entiendas, Jesús le estaba diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos. O sea, primeramente, lo vuelvo a repetir, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, los de tu casa, tu esposo, tu esposa, vamos, tu familia, los propios, y después hacia afuera. No seas candil de la calle, ¿de acuerdo? Versículo 16, Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas. Amén. Subráyelo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Habrá un rebaño y un pastor. Así que no te atrevas a mirar así como de manera despectiva o atacar a nadie. Mejor ve y provéele. Primero a los tuyos, después a los de fuera. Si se sacian los hijos, quiere decir que los hijos han aprendido a saborear la palabra de Dios.
la palabra que su padre espiritual está poniendo en su mesa como un tremendo banquete. Amén. El mismo apóstol Pablo lo enseña así. También en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, ¿saben? Primeramente a los judíos y también a los griegos. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato que Jesús les dijo. Antes de que se vayan, ahí, en Jerusalén. Luego a Samaria, Judea y los confines de la tierra. ¿Sí o no? Primero a los tuyos. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer sirofenicia. No es bueno quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. En otro sentido, mira, cuando Jesús estaba dando instrucciones ahí a los discípulos, les estaba diciendo, no crean que esto se va a acabar porque nos acepten o no nos acepten. Él mismo fue criticado, señalado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, etc. Pero ¿qué hizo? ¿Dejó de hacer lo que tenía que hacer? No. Dio el mensaje, dio lo que tenía que dar y se fue y fue a otro lugar. Eso mismo hizo Pablo. Eso mismo hicieron los demás discípulos. Primero allí, si los escucharon o no los escucharon, no importa, continuaron su camino. Dicho de otra manera, como dicen en Morelos, no te agüites porque no te hagan caso. ¿Qué significa eso? Pues no te saques de onda, no te entristezcas, no tires la toalla porque alguien no te escuchó. Eso mismo ocurrió con Jesús, pero no dejes de predicarle primero a los tuyos y una vez que lo hayas hecho, pues bueno, entonces ahora sí ve y sirve a los demás. Los gentiles también están en Cristo Jesús. Los que no somos judíos también tenemos ahora una ciudadanía celestial. Eso lo dice en Efesios capítulo 2. Tienes que leerlo, por favor. Ahí en el versículo 2 se dice, nosotros estábamos como sin ciudadanía, sin identidad, pero ahora somos parte de este pueblo precioso que es el pueblo escogido de Dios. Amén. Así que vamos otra vez, por favor, regresa a Marco. Seguimos escudriñando esta palabra que estamos leyendo del pan para los hijos. Amén. En el versículo número 29. No, perdón, 28. Marcos 7, ¿sí? Ahí estamos. Marcos 7. Entonces ya decíamos que por eso Jesús le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos. ¿Ok? Versículo número 28. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate bien, tú eres un hijo espiritual. Siéntate a la mesa, come, disfruta. ¿Qué es lo que le das a los perrillos? Es muy sencillo, ¿eh? ¿Qué es lo que le das a los perrillos? Yo tengo también varios perros, por no decir muchos, ¿no? Y si algo queda de sobra, fíjate que no se desperdicia, lo comen mis perros. Por eso es que Jesús dijo eso. Porque si, por ejemplo, mi hijo o mi hija no lo come, bueno, pues tendré que tomar eso y dárselo a alguien más. Qué pena por ti, hijo. Qué pena por ti. En ti está poder escuchar la voz de tu Padre Espiritual y seguir sus pasos, seguir su enseñanza o quedarte medio comido. Y al final del día otros se van a saciar y se van a alimentar. Esto pasa todo el tiempo. Así que no tengas una actitud ¿cómo decirlo? Caprichosa de decir, pues mis padres tienen la obligación de alimentarme. Pues qué triste. Porque si ellos solamente son padres por obligación y no por amor, pues lo mismo da que no tenerlos, ¿no es cierto? Qué hermoso tener a un padre, una madre que te ama y que no hace nada por obligación, sino por amor. De verdad que es hermoso, ¿sí o no? Entonces, ten mucho cuidado, no pienses que tiene nadie obligación sobre ti. Mejor ama, ministra amor, siembra amor y cosecharás amor. No eres un perrillo, eres un hijo. Eras un perrillo. Eso te lo tengo que decir. Tú y yo éramos perros, éramos gentiles, éramos idólatras, estábamos metidos en brujería, en santería, en hechicería, en mentira, en robos, etc. Éramos perros, pero ya no somos perros, somos hijos.
Ahora podemos sentarnos a la mesa. Podemos sentarnos a la mesa. Ahora quiero que descubras algo bien importante que Jesús enseña aquí. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, es decir, por lo que ella dijo. ¿Qué dijo? Aún debajo de las mesas comen las migajas de los hijos. ¿Sabes qué ella estaba diciendo? Comen de las migajas de los hijos. Habrá alguien que si tú no te levantas a tomar tu lugar, no te preocupes, llegará alguien que tomará tu lugar. Porque aún debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Llegará en un momento en que se levanten debajo de la mesa y se sienten a la silla y coman el banquete que el eterno buen Dios ha puesto delante de ellos. Es muy triste y por eso es que estuve hablando mucho sobre los hijos, la responsabilidad de ser un padre y la responsabilidad de ser un hijo. ¿Sabes por qué? Porque llegará en un momento en que si está servida la mesa y tú no llegaste, puede que ese plato que era para ti, finalmente se pase a alguien y ese alguien diga, ¿y qué hago sintiéndome como un perrillo cuando me puedo sentar en la mesa? Hasta veo que ahí hay un lugar vacío. Espero que nadie ocupe tu lugar. Espero que seas una persona comprometida. Espero que seas una persona agradecida. Espero que tú puedas de verdad valorar qué significa ser un hijo. ¿Captas lo que dije? Espero que lo estés discerniendo en el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos darnos cuenta entonces que esta mujer no se sintió ofendida, solamente descubrió cuál era su lugar. Pero su palabra tenía poder. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por la palabra de Jesús o por la palabra de ella? A ver, otra vez. Fíjate bien, porque hay una tremenda revelación aquí. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por la palabra de quién? Por la fe de ella. No vaya a ser que alguien termine creyendo realmente una identidad correcta, pueda venir y encontrar un lugar que te correspondía. Mira, lo voy a decir así. Tengo hijos espirituales que yo mismo parí en la fe y que se fueron. No solamente se fueron, sino se fueron hablando mal de mí. No solamente se fueron hablando mal de mí, que eso es lo menos importante, sino que perdieron su lugar. Qué triste, ¿no? A lo mejor debieran de ser hijos mayores y fueron a sentarse a algún lugar para comerse, no sé si migajas o qué, pero pues bueno, tenían lugar en su casa como hijos y la mesa estaba servida, se pararon y se fueron tal vez debajo de la mesa, no lo sé, no lo estoy diciendo en mala onda, pero sí quiero que comprendas lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando. Si tienes lugar a la mesa, no te metas debajo de la mesa, no te escondas, manifiesta quien tú eres, que se note que tú eres un hijo. ¿Cómo? A través del servicio, del compromiso, de la gratitud, del aprovechar, del saborear lo que tu Padre Espiritual está poniendo en tu mesa. Amén. Y dice entonces, por esta palabra, ve, el demonio de tu hija ha salido. Amén. Así que, aleluya, todos seremos revestidos. Todos seremos revestidos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Y por qué esta mujer tenía poder y por qué ese poder vino a liberar a su hija? No pierdas Marcos 7, porque vamos a regresar ahí para terminar, estoy concluyendo. Pero ve al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Amén. Juan capítulo 6. Este es pan para los hijos. Si tú eres un hijo, ruego al eterno y buen Dios, ruego al eterno y buen Dios que estés entendiendo esta porción. Amén. Juan capítulo 6, verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Si tú no te crees, hijo, amado, con banquete delante de ti, el mismo Señor Jesucristo lo dice, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le voy a echar fuera. Es un poco lo que estoy diciendo. Es tu lugar, es tu lugar. Es tu lugar. Pero de ti depende sentirte como un hijo o seguir teniendo una identidad incorrecta debajo de la mesa. ¿Captaste lo que acabo de decir? El eterno y buen Dios te bendiga. Y yo te bendigo también. Dice la Escritura que esta mujer regresó a su casa y ¿qué crees? El demonio había dejado a su hija y ella estaba recostada, descansando. Ven al descanso del eterno y buen Dios. Ven, ven. Amén. Por favor, espero que guardes esta enseñanza en tu mente y en tu corazón. No te metas debajo de la mesa. No eres un perrillo. Esa no es tu identidad. Eres un hijo. Compórtate como tal. Te bendigo y así es como cierro todo este estudio. 16 lecciones para que puedas entender esto. Tú tienes una identidad. Yo ruego al eterno y buen Dios que te muevas en ella y que no desprecies la palabra que el Señor ha hablado a ti, animándote, redarguyéndote, confrontándote. Si eres hijo, siéntate a la mesa. Nunca debajo de la mesa. Amén. Precioso y buen Dios, papito lindo, muchas gracias por todo este tiempo en la revelación. Te ruego, Padre, bendice a cada una de estas personas que están viendo y que están escuchando este estudio. Particularmente te suplico, papá, bendice a todos y cada uno de mis hijos e hijas espirituales. Gracias, Dios, por aquellos que han entendido su identidad correcta y están sentados a la mesa. Te ruego por aquellos que están debajo de la mesa, que aunque son hijos, no saben quiénes son delante de ti. Espíritu Santo, ven y afirma la revelación y que todos tengamos hambre y sed de tu palabra, que todos unánimes estemos en un mismo sentir. Gracias por este tiempo que puedo compartir esta palabra. Te ruego, precioso y buen Dios, a cada uno de los que somos hijos, guárdanos, bendícenos, sirven los manjares en la mesa. Yo quiero más, yo quiero saborear. Todavía sé que hay mucho más. Yo soy un hijo. Estoy sentado en tu mesa, papá. Bendíceme. Quiero más de ti. El eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. El eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo como un padre a un hijo. Sé bendecido y sé prosperado en todo lo que tú hagas. El eterno y buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gozo y paz. Que el eterno y buen Dios te guarde en el hueco de su mano, te dé gracia, sabiduría, gozo y paz. Que el eterno y buen Dios te dé gracia, sabiduría, gozo y paz. Es como te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por todo este tiempo que estuviste con nosotros. Seguiremos en otros estudios. Bueno, pues que la paz del Eterno sea contigo. Hasta pronto. Gracias.